¿Cómo les va? Que el Señor los bendiga a todos. Bueno, el día de hoy eh, estaré reuniéndome, me voy a reunir con un hermano que habíamos pactado una charla ya desde hace tiempito, pero pues por cuestiones de él y mías, pues no se había podido llevar a cabo. Este hermano, pues yo creo que muchos de ustedes lo conocen y el que no lo conozca, pues será un gusto para ustedes conocerlo. Vamos a hablar de un tema referente a la reforma protestante. El hermano tiene un canal de YouTube que se llama Don Presby, y la verdad que nos ha servido a muchos cristianos presbiterianos recién convertidos para tocar temas confesionales muy importantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre un tema muy relevante, sobre la importancia de una reforma en Latinoamérica. ¿Por qué es necesaria una reforma en la iglesia cristiana, entre comillas, que se ha pervertido acá en América Latina? Entonces, hermano Pablo, si quiere, preséntese, por favor. Hola queridos hermanos, bueno, como dijo aquí mi hermano Daniel, mi nombre es Pablo Flores, soy casado, tengo 3 hijas, soy administrador de un canal de YouTube que lleva por nombre Don Presby, pero que antiguamente se llamaba Presbiteriano Confesional o Presbiterianismo Confesional, así comenzó todo hace como 2 años y medio atrás. Eh, Tengo también un blog que también se llama Presbiteriano o Presbiterianismo Confesional, un WordPress. También soy administrador de una página que también que lleva el mismo nombre, por Don Presby en Facebook y también en Instagram y también en TikTok. Últimamente he estado subiendo recomendaciones de libros, así que TikTok sí una selva TikTok de una pluralidad de evangelicalismo tremendo, pero ahí tratando de poder recomendar cierta literatura. Pero eso, hermano, nada más que eso. Soy un hermano común y corriente para el servicio del Señor, nada más que eso. Sí, sí, sí. Inclusive yo le comentaba al hermano que, pues, que los videos de él me han servido mucho a mí y estoy seguro que le han servido a muchas personas de la audiencia, porque la verdad que ha sido de mucha bendición algunos temas puntuales que él toca. Y pues a veces, como digamos, como uno es joven, recién convertido, venido del evangelicalismo contemporáneo, digamos que uno no encuentra como una ayuda así como certera. Y las redes nos han sido de gran ayuda, hermano, ¿sí o no? Mm, sí. Bueno, a veces uno se sorprende porque cuando comencé como dije, hace unos 2 años y medio atrás, primero recuerdo que estuve en Spotify con algunos podcasts, después tuve contacto con algunos hermanos de México, que también me preguntaba sobre este tema del presbiterianismo confesional, de la necesidad de la confesionalidad, de los credos, etcétera, etcétera. Uno comienza de a poco y no se da cuenta de cómo también Dios utiliza estas plataformas para poder bendecir a otros hermanos que están comenzando recién. Por lo tanto, también creo que la gracia de Dios allí se ha manifestado en el sentido de poder guiarme para no ser también de tropiezo o ser un mal ejemplo para otros hermanos, que eso también es muy esencial. Pero eso, hermano. No, sí, y aparte pues, digamos que a veces, y usted sabe que a veces el hecho de ser presbiterianos o ser reformados como que nos lleva a veces hacia el orgullo. Y hay veces Claro. que encontramos como mucha hostilidad aún dentro del mismo movimiento reformado y es un orgullo muy grande. Entonces, Mm, usted encuentra con personas que a ver, a mí no me lo han hecho, pero me han comentado de que hay personas que lo distancian a usted por el hecho de no tener tantos libros leídos o por el hecho de... ¿Sí me entiende? O sea, es como una forma mm, nueva de legalismo, ¿no? claro, claro. Bueno, eso es muy común, especialmente en la plataforma de Facebook, de personas que lamentan. Bueno, y es un tema que creo que va a entrar en una de las preguntas que después vamos a estar allí analizando. Pero
sucede y de forma lamentable porque hay jóvenes que no son guiados o no encuentran un liderazgo contundente y firme en la palabra de Dios. Por lo tanto, llegan a las redes sociales, comienzan a tener lecturas tras lecturas, pero lamentablemente es puro conocimiento o como lo he dicho en un libro que escribí hace un tiempo atrás, solamente la razón, pero ese conocimiento no baja al corazón y por lo tanto no existe praxis ni tampoco ortopatía en este sentido, una correcta relación con Dios. Y suceden estas cosas que vemos hoy en día. Hace un momento atrás escribí una cosa en Facebook que tenía que ver con la línea carismática, ahí en mi perfil, y un hermano me comenta como de una forma muy despectiva, porque, bueno, voy a leer Dale, dale. el fragmento que escribí. Puse, el 90% de conocimiento de la gran mayoría de iglesias evangélicas de corte carismático en este mes de la Reforma es sobre guerra espiritual y Halloween. Es de lo único que hablan. Me pregunto, ¿dónde queda el Evangelio de la gracia de Dios? Pues la respuesta es bien lamentable. El sensacionalismo y las experiencias personales han hecho a un lado lo esencial. Es lo que sucede en las iglesias carismáticas y eso es lamentable. Pero un hermano reformado responde de esta forma. Por favor, entiendan un poco las palabras duras que usa este hermano, porque responde, las sectas evangélicas de ese corte carismático solo saben entretener las cabras. Ellos no tienen estudios bíblicos y no saben lo que es la reforma. Y esto queda muy alejado, déjenme decir, muy alejado del espíritu de la reforma protestante, del espíritu del evangelio que busca corregir, instruir, como dice Pablo, el apóstol Pablo, redarguir, ¿cierto? Enseñar a los otros que vengan al camino recto, sino que los excluye, los aleja y también provocan que se alcen miradas contra todo lo que es reformado presbiteriano de una mala forma. Y eso no está bien. Es lamentable, esto sucede en redes sociales, está allí y hay que aclararlo. No todos los reformados, mejor dicho, los verdaderos reformados son así. No es el espíritu de alguien que ha conocido la gracia de Dios y es lamentable. Bueno, entonces, si usted habla de esa forma, usted se está olvidando de dónde salió. Exacto, ¿Quién es exacto, usted? ¿Quién era usted exacto, antes de ser cristiano? ¿O quién era usted antes de exacto. ser reformado? ¿Sí? Sí. Además, me recuerda una frase de un pastor amigo que no sé dónde lo leyó, no lo recuerdo, pero parafraseando, él dice, somos mendigos que encontramos el pan, que le indicamos a otros mendigos dónde está el pan. Lawson, es de Lawson. Nada más, sí, nada más que eso. No tenemos otra, no sé, otra postura. Somos mendigos, somos pecadores salvados por la gracia de Dios, indicándoles el camino a otros pecadores que necesitan de Jesucristo, nada más que eso. Amén, hermano. La verdad que sí. Demos por gracia lo que por gracia recibimos, hermano. Es que si no lo hacemos, entonces ¿dónde queda el evangelio? Y como usted dice, por favor, no todos los reformados somos así. Hay un montón de personas que se dicen de reformadas en las redes y lo que son legalistas, que no son cristianos, pero obviamente pues le dan mala imagen a lo que significa la reforma. Pero el corazón de la reforma es muy diferente a lo que ustedes ven. Listo, Así es. hermano. Entonces vamos a las preguntas, hermano. Tengo unas preguntas para usted que usted me dijo que están bien. Claro. ¿Sí? La primera ¿es necesaria otra reforma protestante dentro de la iglesia protestante en Occidente en el día de hoy? Mm. Es una pregunta bien profunda en cierto sentido, eh, porque lamentablemente, y analizando un poco el pluralismo lo digo en el sentido de que existen muchas denominaciones evangélicas hoy en día, y cada vez sale otra, y sale otra, y sale otra, y sale otra, que lamentablemente caen en ignorancia con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la escritura, y se van solamente a través del sensacionalismo, experiencias personales, etcétera, etcétera. Guerra espiritual, como decía hace un momento atrás, y otras cosas más. La respuesta a todo esto vendría siendo sí. Se necesita una reforma en
en Latinoamérica. Se necesita una reforma, se necesita que Dios levante hombres que prediquen fielmente la palabra de Dios. Ahora, de referirse a otra reforma protestante, yo creo que en ese sentido no, porque solamente existió hasta ahora una sola reforma protestante que es la que conocemos. Pero refiriéndonos al estado de la iglesia actual, sí debería haber una reforma protestante, no solamente por el carismatismo, si lo ponemos por un lado, sino también por iglesias protestantes que llevan el nombre, que en sus estatutos están las confesiones y los credos, eh, que por un lado y de forma lamentable han sido afectadas por ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Y aquí me refiero a iglesias presbiterianas como luteranas y anglicanas también. No todas, quiero hacer un paréntesis, no todas, pero muchas hoy en día están afectadas por un liberalismo teológico y eso conlleva a abrirse a ideologías como el neomarxismo, el comunismo, que está allí, que trae consigo el lobby LGTB, el feminismo radical y otras cosas más. Por lo tanto, mi respuesta a esto sí, yo creo que se necesita una reforma, pero ojo, la reforma no creo yo que debe ser iniciada por hombres, sino que debe ser iniciada por Dios mismo. Y esta es una reflexión al respecto, después de todo lo que hemos pasado ya a nivel mundial. En mi país, Chile, yo creo que ya muchos saben el contexto de Chile, después de este estallido, entre comillas, social, donde hubo mucho vandalismo, mucha destrucción, etcétera, etcétera, asesinatos también, y después viene una pandemia, lo que sucede en Estados Unidos también con Black Lives Matter y otras cosas más, en tu país también, que hubieron ciertas situaciones, y específicamente esta pandemia, la pregunta es esta: ¿cómo ha reaccionado la iglesia a través de esto? ¿Ha despertado la iglesia? ¿Ha dicho, bueno, estamos caminando bien, estamos andando bien con respecto a lo que Dios demanda? Yo creo que por allí va el tema hoy en día. Yo creo que la iglesia en sí, la iglesia de Jesucristo hoy debe detenerse, debe pensar su andar, su caminar y volverse al Señor de todo corazón. De esa forma suceden ¿cómo se llama? Las reformas. De esa forma se despierta, se avanza y existe, como ha existido a través de los siglos, avivamientos en las iglesias protestantes. Bueno, la verdad que perfecto, hermano. Bueno, hay que ver también el contexto en el que llegó acá el Evangelio. O sea, Claro, el Evangelio claro. llegó fue por el segundo gran despertar de Estados Unidos. Los misioneros pentecostales llegaron acá y pues eso fue lo que nos llegó a nosotros. Si hubiera llegado el de Jonathan Edwards o el de Whitfield, pues hubiera sido bastante diferente, pero bueno, Mm, digamos que, como usted dice, es necesario. Y es necesario, como usted dice, que la reforma sea iniciada por el Señor mismo. mm, Pero digamos a ver, yo veo que antes no lo veía, o digamos que antes no, a ver, no era ni siquiera cristiano, pero ahora que estoy, lo veo, que se están levantando muchos hombres, hermano. Se están levantando muchas personas, se están levantando hombres. Y yo veo deseo, hermano, la verdad, veo deseo de que hayan hombres. Y yo le digo a las personas que me oyen a mí, por favor, no se congreguen por internet. Estas son herramientas buenas, pero busquen una iglesia local. Es muy claro, necesario una iglesia local, un pastor, una persona que nos ayude, una persona que nos dé disciplina cuando sea necesaria, estar en comunión mm, con hermanos, poder así crecer es, en la fe. así es, totalmente de acuerdo. Eso es esencial, especialmente en este tiempo donde muchos dejan las denominaciones, pero por un pésimo motivo. Se alejan de las denominaciones por ciertas doctrinas que ni siquiera son fundamentales y se van, se quedan en sus hogares, muchos viendo a maestros de Facebook, maestros en YouTube, y no tienen esa comunión, el estar, como dices tú, constantemente allí en comunidad, siendo comunidad, la comunidad del pacto, como la entendemos nosotros, donde hay un pastor, donde hay presbíteros, ¿cierto? Que te corrigen, que te disciplinan, que te alimentan, ¿cierto? Y bueno, si eres esposo y tienes hijos, también allí la familia del pacto, la cual también tiene que ir creciendo. Eso es esencial, totalmente esencial.
Claro, y aparte para nuestro propio crecimiento espiritual. Y yo por eso digo que es cierto que nuestro hogar es como una pequeña iglesia, pero nosotros Mm, fuimos adheridos por medio de la fe a un cuerpo de creyentes. así Y, es. y si nosotros no amamos la iglesia de Dios, entonces nosotros no amamos a Dios. Porque el que aborrece a su hermano, en él no está Dios. O sea, es la realidad. Eso veo muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de falsos, yo mejor sigo mi camino por aparte. Bueno, el mismo Mm, Jesús que nos dice que murió por, no, por nuestros pecados, nos dice, congréguense. No dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre, porque Él sabe lo necesario que es que estemos en grupo, en gallada. Es necesario. Un cristiano solo no hace bien, no hace nada, se claro. extravía. Entonces, Mm, pues es algo que es muy preeminente hablarlo, hermano. Vamos así es. a la segunda pregunta, que es, esta es muy buena. ¿Por qué se están adhiriendo tantos jóvenes que en su mayoría son varones a iglesias con una tradición reformada y por qué son más los varones? Esa es una pregunta, o mejor dicho, que proviene de un fenómeno que está sucediendo ya hace bastantes años. Por mi parte, también provengo de una iglesia del corte Asamblea de Dios. Mi abuela era presbiteriana, recuerdo yo, pero pertenecía a una iglesia Asamblea de Dios y de allí salía una iglesia presbiteriana en aquel entonces. Pero es un fenómeno que viene ya hace bastante tiempo. Y déjame decirte que, ¿por qué jóvenes se van de las iglesias carismáticas? Porque hoy, o mejor dicho, hace años atrás, o ya de hace bastante tiempo, mejor dicho, las iglesias carismáticas no tienen una doctrina sólida al respecto. Casi la mayoría de ellas se basan en sensacionalismos, como dije hace un momento atrás, como también en experiencias personales y todo ese trasfondo que tienen cada una de ellas, perdón. Tranquilo. Por lo tanto, los jóvenes hoy en día, y especialmente hoy en día, que tienen la facilidad del conocimiento, cuando hablo de la facilidad del conocimiento, me refiero especialmente al Internet, donde si alguien quiere leer un libro o alguien quiere conocer algo o aprender algo, enciende la computadora y busca y puede estudiar al respecto. Por lo tanto, donde hay una denominación, sea el nombre que sea, donde no hay una doctrina sólida, claramente los jóvenes que han sido traídos por Dios verdaderamente estarán con hambre y sed, ¿cierto? De escuchar y conocer al Señor verdaderamente. Entonces, se produce este fenómeno de que los jóvenes van en busca de iglesias reformadas y, ¿cómo se llama? Llegan a estas buscando doctrina o sólida, el fundamento, ¿cierto? Que debería haber en iglesias reformadas. Y ese otro tema, que lamentablemente muchas hoy no están adheridas a sus confesiones o no están adheridas a sus credos y solamente llevan el nombre y están muy alejadas, mejor dicho, de la reforma protestante. Pero yo creo que por eso los jóvenes hoy están saliendo de iglesias carismáticas, pero también creo que tiene que ver por un mover de Dios, un despertar también, de buscar la palabra de Dios, de buscar donde se predique fielmente la palabra de Dios, donde tú te sientes y escuches la palabra de Dios, donde es increpado tu pecado y eres llamado a acercarte a los pies de Cristo, que creo que eso es esencial, ¿cierto? En cada predicación, en cada enseñanza, cosas que no suceden y de forma muy lamentable en iglesias carismáticas. Claro, y aparte, pues, digamos que como los creyentes hemos abierto los ojos y tenemos un corazón nuevo, digamos que cuando empezamos a ver las realidades y a abrir la Biblia, que Mm, es nuestra base fundamental, la sola escritura, cuando por supuesto. empezamos a ver la Biblia, que el Evangelio es una religión racional. Mm, Es que si nosotros vemos a la historia, la reforma tuvo éxito porque la gente del mundo tenía en gran estima a los reformadores.
La gente del mundo tenía respeto por los reformadores. Hoy en día los dichosos pastores de este evangelio evangelicalista contemporáneo Mm, son burla. Son así es. tratados como burla porque o son millonarios o se lucran con dineros que son mal habidos. Son personas que utilizan las emociones de la gente para sacar provecho de muchas maneras. Se mueven por emociones, hacen cualquier cantidad de estupideces. Claro, ese tipo de personajes no dan respeto a la sociedad. No, o sea, no generan algo en la sociedad. Generan rabia, generan risa, pero no generan una reforma. Entonces, eso es lo primordial, ¿no? Cuando uno llega a una iglesia reformada, bueno, antes que la iglesia, uno cuando abre la Biblia, uno dice, es que el Evangelio es una religión racional, es algo que es serio, porque el Dios de la Biblia es un Dios totalmente serio, es un Dios de orden, es un Dios que no le gusta el desorden, es un Dios que nos pide cuidado con los que llegan. En 1 Corintios 14, Pablo hablándole a las iglesias de Corinto, cuando abusaban del don de lenguas, dice, no hablen en lenguas el día de culto, el día domingo, no hablen en lenguas. Y si hablan en lenguas, que haya intérprete. Y si no hay intérprete, calle, guárdelas para usted. Porque si Mm, ustedes hacen eso, ¿qué dirán los de afuera? Que los claro, que llegan dirán, están locos, estas personas están fuera de sí. Pero la idea cuál es? Guardar la dignidad de nuestro Dios, guardar mm, el nombre de nuestro Dios. así es. El orden, el orden. Pablo llama al orden en su epístola siempre, no a esta, no sé cómo decirlo, pero es casi un show que se vive en muchas iglesias. Cada domingo. Exactamente, es un caos. Solamente ver videos que a lo mejor hay en internet de Nah, iglesias carismáticas donde todos saltando, mujeres con el pelo largo hacia abajo, tapando sus rostros, tiritando. Eso creo no tiene nada que ver con el Evangelio. Bien has dicho que el Evangelio tiene que ver también con la razón. La fe tiene que ver con la razón, van unidas y es así, es así. Y muy importante también lo que dices tú cuando alguien ha nacido de nuevo y va a la palabra de Dios, también, ¿cómo se llama? Uno comprende que el Evangelio es algo que claramente también es sobrenatural, pero tiene que ver con algo racional. Y de allí nadie puede sacarte. Allí te tienes que parar. Y cuando sales de iglesias de este tipo, vuelvo a repetir, sales como con hambre de querer conocer más, de querer saber ya me pasó a mí, ya quién era Calvino, quién era Lutero, quién eran los reformadores, cómo lucharon, qué escribieron, y allí empiezas a estudiar y empiezas a leer y empiezas a comprender el trasfondo de la reforma, que es muy importante también el conocer la historia de la iglesia, que muchos carismáticos, o no solamente carismáticos, hablando del evangelicalismo en general, no conocen la historia de la iglesia. Y al no conocer la historia de la iglesia tropiezan en muchas cosas, en muchas cosas. Y eso también es importantísimo, el entender, el estudiar la historia de la iglesia, las ramas que empiezan a fluir a través del tiempo, de cómo se separan, de cómo aparece el bautista, de cómo aparece el carismático, de dónde vienen los presbiterianos, de cómo sigue la línea luterana, etcétera, etcétera. De todo eso debería un cristiano saberlo, a lo mejor lo básico, pero saberlo, entenderlo, que también es muy importante. concuerdo, la verdad concuerdo, hermano. Eh, no podemos, a ver, tampoco tenemos que ser teólogos fríos, ¿no? O sea, Ah, claro, sí, tampoco tenemos que ser unos ortodoxos fríos sin... No, a ver, hay que tener un equilibrio perfecto. Y ese así equilibrio es, nos lo da el Espíritu Santo. El equilibrio exacto. de ser con un corazón apasionado por Dios, pero con una mente activa también. Claro. Cuidar la imagen de nuestro Dios acá en la tierra, no permitir que la gente se burle de nuestro Dios por nuestra culpa, Mm, ¿sí? Y si vamos a ser atacados, que sea no no por nuestra fe, que puede ser bulliciosa y eso, no, no. Si vamos a ser atacados, que sea por el Evangelio,
O sea, que ese tiene que ser el punto del cristiano, del cristiano. Y si somos reformados, demostremos ese amor ante la gente, pero no hagamos shows, como dice el hermano, no hagamos ese caos. Inclusive hay una página en Facebook, yo no sé si usted la ve, a mí personalmente me da risa esa persona, Hechos de los Apostólogos, creo que es. Parece, parece que la Y conozco. sube unas cosas de verdad que uno dice, Dios mío, una gente gritando, brincando en las calles, hermano, vestidos con, por allá de República Dominicana, vestidos con camisa manga largas hasta acá y gritando, hablando en lenguas supuestamente en medio de las calles. Y uno dice, Dios mío, o sea, Dios mío, esta gente, bueno, República Dominicana, aparte que tiene muchas iglesias bíblicas, Mm, pero la gente del mundo, ¿qué dirá de esto? ¿Cómo vamos a pensar de que un tipo de cristiano así va a hacer una reforma, por ejemplo? Va a iniciar una mm, reforma. No, es imposible. claro, A Lutero se le creyó la reforma porque era una persona que era seria, porque era mm, un creyente lleno del Espíritu Santo, pero no en lenguas. A ver, es uno de los dones, pero a ver, no en una ebullición de emociones, sino era un hombre que primero vivió para la gloria de Dios, Dios lo probó, mm, fue un hombre bastante sufrido en muchas cosas, sufrió en muchas cosas, y lo que vemos ahorita, y lo que yo he escuchado de muchos pastores reformados es que el cristiano hoy en día evita sufrir, evita el mm, hecho de sufrir, y lo que vemos en la historia de la reforma es que, de que Dios tomó hombres y los afligió, en el caso de Spurgeon, por ejemplo, mm, el caso de Lutero, con esa depresión que tenía y siendo hipocondríaco y con la megalomanía que tenía. mm. En el caso de Richard Baxter, con la depresión. O sea, uno dice, estos hombres verdaderamente impactaron a la sociedad donde vivían porque llevaron a cabo un evangelio lleno de gozo y amor en el corazón, pero también lleno de mucha razón. Claro, y no solamente con hombres del siglo XVI o el siglo XVII o más atrás del siglo XV, los mismos cristianos, la iglesia primitiva, la llamada paideia cristiana, se refiere a que los primeros cristianos no eran personas que saltaban o que gritaban o que caían en convulsiones al piso, sino que eran cristianos que escribían textos para enviárselos a los gobernadores, textos claramente de forma racional, para que estos los leyeran. De la misma forma, sucede con los reformadores cuando Calvino escribía cartas a los reyes, o Lutero también escribía, y así sucesivamente. Existe una racionalidad, existe también una seriedad al respecto, y lo esencial, una praxis, una práctica del cristianismo, una práctica del cristianismo. Eso hoy en día es lo esencial, porque una reforma, querido hermano, no parte leyendo un libro, una reforma parte en el corazón del cristiano, porque la teología, como dijo un predicador puritano, es el arte de vivir para la gloria de Dios. Y así debería ser para cada uno de nosotros. Así debería ser para cada uno de nosotros que estudiamos teología. Es de esta forma en que la reforma del siglo XVI, ¿cierto? Lo que sucede más adelante, 16, 17, es cómo afecta profundamente Europa, ¿cierto? Profundamente los países, cada uno de ellos fueron afectados, hasta la arquitectura, la construcción de sus calles, por qué existía una iglesia en un lugar, por qué existía una iglesia en otro lugar, porque todo estaba planeado estratégicamente para glorificar a Dios en todo ámbito. Tenemos eso hoy en día, es es difícil vislumbrar aquello porque existe por un lado, y es algo que hemos tocado ya en esta conversación bastante, este lado de los carismáticos, iglesias evangélicas que pululan por todos lados, este pluralismo, un gran pluralismo de iglesias evangélicas, pero está el otro lado intelectual, está el otro lado de personas que tienen estudios académicos,
pero que lamentablemente son liberales teológicos, que vienen con relecturas, que son, como se dice aquí en Chile, cabezones que tienen mente, que tienen una forma de racionalizar muy buena, pero están muy alejados de la palabra de Dios. Y soy capaz de decir que alguno de ellos ni siquiera ha sido regenerado. Van por una vía totalmente liberal de destruir el evangelio y de traer, como puedo decir, un falso evangelio. Hablan de Cristo, hablan de la salvación, pero detrás de cada una de sus palabras existen otras intenciones. La teología liberal también está en Latinoamérica, muy fuerte, pero muy fuerte en seminarios e institutos bíblicos. ¿Por qué en mi país y en otros países se han levantado personas a manifestarse en las calles, a hacer destrozos, a quemar propiedad privada, a destruir una y otra cosa y se dicen ser cristianos? Porque les enseñaron un falso evangelio. Les enseñaron un falso evangelio de Che Guevara, un falso evangelio de Fidel Castro, un falso evangelio del Robin Hood. Y ese no es Jesucristo. Existen estas dos áreas hoy en día, o estas dos posturas, querido hermano, o estas dos antítesis al verdadero evangelio, que hace falta no solamente en Latinoamérica, sino que también a nivel mundial. Lo que estamos pasando es a nivel mundial, hermano. Porque si también analizamos lo que sucedió en Europa con la reforma protestante y cómo afectó profundamente, es más, Calvino está generando una teocracia. Cada una de las leyes que se generaban en ese tiempo tenían que ver con la palabra de Dios. Todo estaba siendo transformado. Pero ¿cómo está Europa hoy en día? Estados Unidos. Estados Unidos, un país fundado en cierto sentido por hombres puritanos. ¿Cómo está Estados Unidos hoy en día? Es porque la puerta se le abrió a teologías extrañas, a teologías que no tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy se ha minado la buena teología por ir de la mano con el academicismo. Y con eso muchos también tienen que tener cuidado. El academicismo es malo cuando desplaza la autoridad de la escritura, cuando desplaza la sola escritura. Ahí tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermano. Sí, hermano. La verdad que eh, vemos Europa destruido moralmente, abandonando la fe, haciendo cosas que antes sin, o sea, ni siquiera pensarlo. Eh, pero bueno, se trata también de que no, a ver, vemos lo malo, todo lo malo que pasa, pero sabemos que hay un Dios que controla todas las cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues Él también hace la obra en medio de esto y pues que Dios siga haciendo un mural fuerte, las iglesias reformadas, las iglesias sanas de América Latina. Y yo creo que van a hacer mucho bien, no solamente en América Latina, yo creo que esto que está pasando en América Latina va a hacerle mucho bien al mundo. Yo creo que le va a hacer mucho bien al mundo a futuro, hermano. Bueno, hermano, entonces vamos hacia la tercera pregunta. ¿Por qué la reforma del siglo XVI impactó a Europa de una forma muy distinta que a Latinoamérica? Bueno, esa respuesta es bien, bien larga al respecto. Tendríamos que verla de ciertas perspectivas, pero una de ellas, por lo que te decía hace un momento atrás, los reformadores intentaron eh, implementar la ley de Dios, la palabra de Dios, en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, cuando alguien iba a una congregación o denominación, voy a referirme específicamente a la teología del pacto, a lo que creemos nosotros, que nos adherimos a la confesión de fe de Westminster, a los cánones de Dort y las tres formas de unidad. Entendemos que no solamente existe la comunidad del pacto que tiene que ver con la iglesia, ¿cierto? Sino la familia del pacto. Y eso tiene que ver con nuestras familias, las familias sólidas en la palabra de Dios, los padres que enseñan a sus hijos en la escritura, que los corrigen, los disciplinan en la palabra de Dios, y así sucesivamente, como algo piramidal, en que las iglesias y los ministros también están interesados en enseñar catecismos, perdón,
Y así se construye constantemente la comunidad del pacto, querido hermano. Y de esta forma, los niños cuando iban a un lugar, los padres cuando iban a otro, a sus trabajos, a su hobby, no sé, ellos glorificaban a Dios, como hablamos hace un principio, en todas las cosas que hacían, en absolutamente todas las cosas que hacían, querido hermano. De esta forma, Europa fue afectada por el Evangelio profundamente. Y así debería ser hoy en día. Y eso es lo que falta. Hoy los padres han delegado su responsabilidad pactual de enseñar la palabra de Dios a los colegios públicos o privados y también en la iglesia a las escuelas dominicales, que no estoy diciendo que una escuela dominical esté mal, pero los que deben enseñar a sus hijos en la palabra de Dios son los padres, y lo vemos del Antiguo Testamento hacia adelante, de que era el padre quien debía enseñar a sus hijos e instruirlos en la ley de Dios. Eso hoy en día no sucede. Los padres han relegado esa autoridad a otros, a segundas partes o segundas personas o grupos, no sé, como queramos llamarlo. Por eso los hijos también crecen de familias cristianas de una forma incorrecta. Son de esta forma en que Europa fue afectada. También existía un corazón, un gran corazón de evangelismo, de poder enviar y también instruir predicadores y misioneros para que fueran y predicaran el Evangelio por todo lugar. Eso es así. Es más, Juan Calvino envió misioneros a Brasil. Los primeros misioneros de Ginebra fueron a Brasil, muchos de ellos murieron, pero de esa sangre brotaron también otros predicadores y así sucesivamente. Se pensaba de una forma distinta a la que se piensa ahora y por qué también hoy se piensa de una forma, ¿cómo lo puedo decir?, escapista, pesimista, y es también por una escatología y una línea doctrinal, mejor dicho, escatológica que tiene que ver con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo hoy es como que tengo que tener mis maletas listas porque Cristo viene. Y claro, Cristo viene, creemos que Cristo viene. Pero en Mateo 28 vemos claramente que Dios designó una tarea a la iglesia, a cada uno de nosotros, que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es lo que pensaban los reformados en ese tiempo. Es lo que pensaban las iglesias reformadas, los ministros, los puritanos específicamente, que eran alguien que tenía un entendimiento postmilenial o una escatología postmilenial. El poder tener el dominio en este mundo, el dominio para la gloria de Dios, en el sentido de ir y alcanzar, ir, ojo, tú me hablabas hace un momento sobre el tema del trabajo de los puritanos, ¿cierto? Que viene el trabajo como una bendición. Y no solamente ellos veían el trabajo como una bendición en que Dios los bendecía con dinero o con otras cosas más, sino que ellos también veían el trabajo como una manera de alcanzar el mundo para Dios, en el sentido de que ellos podían generar riquezas y esas riquezas como herencia para sus hijos y para ayudar a otros, para que sus hijos y así sucesivamente sus herederos siguieran el ir y predicar el evangelio y así sucesivamente. Era la mentalidad que existía en ese tiempo. Hoy esa mentalidad ha desaparecido. La mentalidad de hoy en día es ultra individualista. No existe el tema de la comunidad, el tema del cristianismo, de que todos nos ayudemos, de que seamos... No, no existe eso, cuesta. Y se ve, como dije hace un momento atrás, en la misma familia, donde los padres no se interesan por la enseñanza de los hijos, sino que la delegan a otros. Y eso está mal, eso está muy mal. Pero vuelvo a repetir, lo que sucedió en la Reforma Protestante en el siglo XVI abarca muchos temas, pero en esencial lo que quería tocar ahora es que ellos pensaban de esa forma. Ellos tenían en mente el esparcir el evangelio por todo lugar, el de formar ministros académicamente, ministros, pero no solamente académicamente, sino llevarlos también a la praxis. Una buena forma de servir a Dios, de ser buen ejemplo, de tener intimidad con Dios, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en los libros de Jonathan Edwards, libros de puritanos que a los 16 años estaban estudiando en grandes universidades y sabían un montón de idiomas.
Y alguno puede decir, no, es que la letra mata, es que realmente tenía mucho conocimiento, pero eran hombres que cabalgaban en sus caballos y en un momento contemplaban la gloria de Dios en lo creado, en los árboles, y eran hombres que se derramaban allí mismo en sus caballos. Hay un puritano que quedó colgando ahí del cuello de su caballo y no paraba de llorar por sentirse abrumado por la gloria y la presencia de Dios. Entonces, esas cosas, hermanos, deberían enseñarnos a nosotros, deberían también guiarnos a nosotros, que cosas que nos hacen falta, si nos creemos herederos de lo que es la reforma protestante. Hay muchas cosas que la iglesia hoy en día desconoce al respecto. Y vuelvo a repetir, disculpa que sea majadero, también el ignorar la historia, esa rica historia de la iglesia protestante, y no solamente la historia, sus batallas también, sus luchas contra la herejía. Oh, oh, es lamentable, pero a la vez un poco gracioso en cierto sentido, de que muchos dicen ser evangélicos y son unitarios. Eh, Hay iglesias pentecostales unitarias, y para ellos el evangelio siempre ha sido así, etcétera, etcétera. Ignorancia, mucha ignorancia al respecto, y es lamentable. Mucho relativismo, mucha... Exacto. O sea, ahorita usted tocó un punto que es muy cierto, ¿no? Que también nos inculcaron siempre. Cristo viene. Y si Cristo Mm, viene, ¿para qué? ¿Para mm, qué tanta cosa? Al fin y al cabo, pues escuchamos a Gigi Ávila diciendo que él no iba a haber muerte, que ya era el rapto, que una cosa y yo... mm. Y claro, y eso nos impregnó también a nosotros. Y sí, claro que creemos, como usted dice, que creemos que Cristo va a venir, Él va a venir por su iglesia. Pero cuando Él llegue, que nos encuentre haciendo así. O sea, que cuando Él llegue, que nos encuentre haciendo lo que, para lo que fuimos creados, que fue para la gloria de Dios. Es más, allí en Mateo, cuando habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones, el ir en griego se refiere específicamente no ir específicamente a un lugar y predicar el evangelio, sino se está refiriendo al ir del transcurso de la vida, al ir caminando. Mientras tú vas avanzando, debes ir y predicar el evangelio. Y eso conlleva no una campaña evangelística, eso conlleva cada segundo y cada minuto de tu vida, que debes predicar el Evangelio. Y es de esa forma en que debemos predicar y alcanzar a las naciones. Entonces, muchos se equivocan al respecto, en que ven que el mundo está mal, que el diablo tiene todo el poder, siendo que creen en un Dios soberano, es totalmente contradictorio, pero se equivocan al respecto. Tenemos una tarea, y la primera tarea es predicarnos el Evangelio a nosotros todos los días, recordarnos quiénes somos, que somos pecadores, salvados por gracia. Predicar y enseñar a nuestros hijos o a nuestros padres, hermanos, predicar en nuestro trabajo con nuestro ejemplo, haciendo bien nuestro trabajo, haciendo bien nuestro trabajo. Yo conozco a personas que dicen ser cristianas, y te lo digo de verdad, que publican en estados de WhatsApp palabras de Dios, etcétera, etcétera, pero en el trabajo son ladrones. En el trabajo son ladrones. En el trabajo le roban, ¿a quién? Le roban al empleador. No es que ellos son los ricos. Entonces, no. El mandato de no robar dice no robar y ya está. Lo dice allí. No es que tú robas porque no, no robar. Y el mandato de no robar conlleva de que tú debes trabajar y debes proveer para quienes es tu familia, para a quienes están a tus lados, y también para poder ayudar a otros. Por tanto, existe mucho desconocimiento al respecto, mucho desconocimiento de cómo debemos ser cristianos, de qué es ser cristiano. ¿Ser cristiano es ir el domingo a la iglesia? No, 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 eso no es ser cristiano. Ser cristiano es glorificar y vivir para la gloria de Dios. Estés en donde estés, hagas lo que hagas. No tenemos que congregar, sí, es un mandato. Nos tenemos que congregar, estar con los hermanos, adorar a Dios, orar juntos, ¿cierto? Abrazarnos si alguien está mal, ayudarlo, comunidad. Pero ser cristiano no es ir el domingo a la iglesia. Ser cristiano es en toda área de tu vida. Eso es ser cristiano.
Y es de esa forma en que comienzan las reformas. Es de esa forma en que se afecta y se impacta el mundo. Nos impacta el mundo saliendo a predicar con un megáfono, un parlante o un altavoz, hablando de tus experiencias personales y predicando un falso evangelio mercenario que invita a los demás a venir a Dios porque Dios te puede dar una o dos, tres cosas. No, ese no es el evangelio. El evangelio es que estás muertos en tus delitos y pecados, que la ira de Dios está sobre ti, que debes arrepentirte de tus pecados, pero que hay salvación si te acercas y te rindes a Cristo. Porque Cristo en la cruz, queridos hermanos, Cristo en la cruz en sustitución por su pueblo, murió por cada uno de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que también recibió la ira de Dios que cada uno de nosotros merecíamos. Esa es la predicación del Evangelio que hoy en día la iglesia no quiere oír. La iglesia no quiere oír que debe arrepentirse de sus pecados. La iglesia no quiere oír que debe de dejar de seguir esos falsos caminos, esos falsos ídolos que ha levantado. Por eso hoy en día hace falta una reforma. Por eso hoy en día no sucede lo que sucedió en la Reforma Protestante o lo que sucedió en ese contexto, en esos siglos, porque estamos muy alejados de los caminos de Dios. Y yo te escucho a ti, hermano, que tienes muchas expectativas a lo que sucede en Latinoamérica. Y está bien, así debe ser. Debemos tener expectativas, lo que Dios también está despertando. Pero ojo, ojo, porque hay muchos que se disfrazan de ángeles de luz. Y muchos hoy en día también, a los que despertaron hace años atrás conmigo a esto de la reforma protestante, hoy ya no están. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por personas, especialmente en redes sociales, que lo único que hacían era dividir a la iglesia del Señor. Debemos tener cuidado, porque claramente tenemos diferencias con pentecostales, claramente tenemos diferencias doctrinales con bautistas, claramente tenemos diferencias doctrinales con luteranos o anglicanos, pero eso no nos quita que somos hermanos en Cristo. Debemos aprender a caminar juntos hoy en día. No junto con el liberalismo teológico, no juntos con el neomarxismo, el comunismo, lo que exista hoy en la iglesia o la neortodoxia, no, sino caminar juntos en aquellos que somos fieles a la palabra de Dios, sin importar lo que, o sea, no que no importe, sino que tratando de unirnos al respecto para que se pueda generar también de lo que estamos hablando, una reforma. Amén, hermano. La verdad que es muy, muy bueno, la verdad. O sea, muy bueno lo que dice porque ¿de qué otra manera, hermano? O sea, no hay otra forma. Como usted dice, solamente haciendo todo para la gloria de Dios vamos a alcanzar una reforma. Y como usted dice, la reforma no empieza leyendo un libro teológico, la reforma empieza en el corazón, en nuestro día a día, en nuestro trabajar, en nuestro interactuar con las personas, en nuestro amor, aún con los pentecostales. Sí, claro que criticamos las cosas que hacen, criticamos las herejías que practican, pero amamos a las personas. Debemos amar a las personas porque al fin y al cabo, si son escogidos, Cristo murió por ellas y son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y son amados por Dios, no podemos odiarlos. Pero también ustedes tienen que entender que lo que hacen no es bíblico. Y una de Mm, las bases no solamente estuvo en la mente de Lutero Calvino, sino que la iglesia de Cristo se sostiene en la sola escritura. Y sola escritura es sola y toda escritura. Usted no puede sacar algunos puntos porque no le parece, porque no le gusta. mm. Es toda la escritura y solo la escritura como nuestra única base de fe y conducta. Ok, hermano. Amén. Vamos a la última pregunta para ir terminando. ¿Por qué el arminianismo es tan popular entre las iglesias de Occidente actualmente? Viendo la tradición ortodoxa de la iglesia protestante del siglo XVI. Bueno, acá
en Latinoamérica eh, tenemos, como decías tú hace un momento atrás, los primeros misioneros que llegaron, algunos de esos misioneros en sus gran cantidades, tenían que ver más como del lado más wesleyano, podríamos decir. Por lo tanto, y también el catolicismo romano, que también está aquí en Latinoamérica, que tiene que ver mucho con la salvación con obras, y allí todo se revuelve un poco, porque hay mucho revoltijo respecto de doctrinas aquí en Latinoamérica. No existe, no hay claridad en muchas iglesias evangélicas de la doctrina. Por lo tanto, sí, Y algunas iglesias no la predican para no dividir. Es que algunos ni siquiera ¿cómo? predican, algunos dicen que ellos no predican doctrina para no dividir a nadie. Que ellos, Claro, 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 así es. Pero la doctrina en cierto sentido va a dividir y afectar de dos formas. Va a salvar a unos y a otros los va a alejar, porque claramente algunos van a rechazar el verdadero evangelio. Y suena fuerte, pero así es, así es. Y el arminianismo en Latinoamérica sí es muy famoso, muy popular hoy en día. Eh, es más, a muchos les cuesta como hasta desarrollarlo, explicarlo. Es más, ni siquiera saben lo que creía o lo que enseñaba el mismo Arminio. Entonces, entonces o por otro lado, ni siquiera saben qué es lo que es el arminianismo. O se podría decir que todos nacemos arminianos hasta que Dios cambia nuestro corazón y nos volvemos, suena feo, pero nos volvemos calvinistas. Yo sé que a muchos no les gusta que digamos o hablemos del calvinismo, pero nos volvemos en el sentido de calvinista por el tema de la doctrina, ¿cierto? sí, Que sí. creemos que es Dios quien cambia y transforma nuestros corazones. Estábamos muertos en delitos y pecados, y como Jesucristo mismo lo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Entonces, la misma palabra lo dice. Y es bien complicado en Latinoamérica hablar sobre la predestinación. Es más al hombre natural, yo creo que odia la predestinación. La detesta. Odia, sí, la detesta, escuchar de que realmente él no puede. Por lo tanto, más que arminianismo, existe por ahí un texto, un breve texto, que más yo lo pasé a audio con mi voz de Sproul, que tiene que ver con la cautividad semi-pelagiana o pelagiana de la iglesia, porque existe mucho pelagianismo dentro de la iglesia. El tema es que yo puedo salvarme por obras. Está bien camuflado, pero sí la gente cree que haciendo ciertas cosas ellos pueden salvarse. Creen que Jesucristo murió por todos, absolutamente todos, pero la pregunta que nosotros les hacemos entonces, ¿por qué hay algunos que se pierden? Si Jesucristo murió por todos, o sea, la sangre de Cristo no puede salvar o sí puede salvar. Y allí es donde se forma el gran debate al respecto. Pero yo creo que la única forma de que un arminiano pueda entender es que la gracia de Dios se manifieste en su vida, de que Dios pueda obrar en su corazón. Yo creo que entendís las doctrinas de la gracia vuelvo a repetir, por la gracia de Dios, por mi propia razón a lo mejor no hubiera podido. Es más, recuerdo hace años atrás, hablando de una experiencia personal, cuando estaba en las asambleas de Dios, estuve en un momento bien crítico, bien oscuro en la iglesia, en que no entendía muchas cosas, y Dios me llevó a la reforma, justo en ese momento, a poder leer, a poder estudiar. Había muchas cosas que no comprendía, y la iglesia en sí era arminiana. Además, el pastor se enojó mucho conmigo porque empecé a tratar de estudiar sobre Calvino o a estudiar sobre las doctrinas de la gracia. Y fue bien duro, pero seguí firme y hasta el día de hoy, después de ya casi cuánto, mi hija mayor tiene 13 años, así casi 12 años atrás. Pero hoy estoy aquí por la gracia de Dios, vuelvo a repetir, no por mi propia razón, y creo que a las personas arminianas hoy en día, además de explicar con la escritura principalmente, tratando de no nombrar a autores porque son como alérgicos a los autores, y también orando por ellos que Dios pueda obrar en sus vidas. Es la única forma. Por eso no entiendo muchas veces lo que sucede en Facebook, en esos interminables debates cuando se refiere a la predestinación.
Es como que si ellos intentaran de forma carnal, de forma humana, tratar de convencer a alguien. Si entendemos que fue Dios quien cambió nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, de entender la Escritura, Dios nos ilumina a través de su Espíritu Santo, pensamos que somos nosotros los que vamos a iluminar a otros y además con malas palabras y de forma despectiva, ¿no? Es contradictorio, pero es lo que sucede en redes sociales. Y sí, vuelvo a repetir, el arminianismo es famoso debido a varios factores, a los primeros misioneros que llegaron, al catolicismo romano también. Existe, Aparte, a los corazones orgullosos de los hombres. por supuesto, por supuesto. Aunque no sé cómo sucedió en tu país, pero en mi país también llegaron misioneros, entre comillas, reformados, porque una de las iglesias presbiterianas acá de Chile, el primer misionero creo que era hasta por allí reformado nomás. Y después con los años aparecieron otras iglesias más de corte reformado. No, acá el la tradición reformada es nueva, acá en Colombia. Es nueva, Bastante nueva, bastante sí, nueva. sí, Acá hay mucho trabajo. ya, ok. Sí, sí, yo creo que a nivel, todo lo que es Latinoamérica ha sucedido así. Lo que llegó de la reforma fue poco, muy poco. Si hablábamos de porcentaje, no sé, un 10% a todo el 80% entre lo que es carismatismo y catolicismo romano. Es más, donde llegó primero fue en Brasil con los misioneros que envió Calvino. Pero acá en Chile hay iglesias que son antiguas, pero no tan antiguas, que llegaron con la reforma o con la doctrina de la reforma protestante, pero también han llegado algunas que son más, o mejor dicho, más puras, en cierto sentido, que tiene que ver con los covenant, que son ya más, solo salmos, Mm. apegados a la confesión de fe de Westminster, etcétera, etcétera. Más La que no ha ortodoxos. llegado, sí se podría decir como más ortodoxos, porque la iglesia presbiteriana ortodoxa, eh, cantan salmos, pero igual cantan, creo, otros himnos, más por ese lado. Pero la iglesia presbiteriana ortodoxa, la de Gresham Machen, aquí no ha llegado a Chile aún. Está en Costa Rica, creo, con el pastor Carlos Cruz. Creo que es Costa Rica, no, no lo recuerdo. Pastor me va a retar. Pero esa iglesia a mí me gustaría que llegara en Chile. ¿Cómo se, cómo es la palabra? Eh, no sé, me sentiría cómodo en la iglesia presbiteriana ortodoxa, porque tengo un pensamiento un poco más, teonomista, en cierto sentido, yo creo que me identificaría más con la iglesia presbiteriana ortodoxa si llegara a Chile, si llegara a Chile. Pero igual allá en Chile hay iglesias presbiterianas reformadas, obvio. Sí, sí, pero son contadas con las manos, contadas con Igual la que acá, mano. igual que Yo acá. creo que con una mano, no con las Igual, dos. yo donde vivo yo, no hay iglesias reformadas. La iglesia reformada más cercana me queda a 8 horas de camino. A 8 horas. 8 horas, Wow. mucho, o sea. Wow. Y donde yo estaba antes, en un pueblo que se llama Bucaramanga, pues allá sí había varias. Allá pues Dios ha estado moviéndose mucho en esa zona Mm. hay como cuatro iglesias reformadas, o cuatro o tres iglesias reformadas. Disculpa, tú eres de Colombia, ¿cierto? Sí, soy colombiano. Sí, de Colombia. ¿Tú conoces a la hermana Andrea Vázquez? No. Bueno, la hermana Andrea Vázquez pertenece a una iglesia presbiteriana. Yo con ella hacía, live en una página que se llama Fe y Cultura, que hablábamos con respecto a lo que estaba sucediendo con la ideología y otras cosas más. La hermana Andrea Vázquez, participa en una iglesia presbiteriana reformada. Y que si después la buscas por Facebook, o sea, también es de Colombia, o sea, te puede guiar en caso de que se pueda levantar una misión cerca tuyo. Me gustaría, voy a buscarla. Andrea Vázquez, ¿cierto? Sí, Listo, listo, hermano. Y hermano, entonces, a ver, fue un gusto, es un gusto y pues qué bendición, hermano, poder tenerlo acá. Espero que pues se siga repitiendo. Espero que este claro, espacio pues se pueda seguir repitiendo el hecho de hacer charlas de varios temas. Podemos tocar, hay infinidad de temas por tocar.
y hay mucha necesidad, hermano. Sí, por Nuestra, supuesto. nuestra, nuestra, a ver, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a toda criatura. Entendemos Amén. también y le decimos a los oyentes otra vez, por favor, no se congreguen por internet, no está bien, no es bíblico, busquen una iglesia local lo más sana posible. Escríbanme a mí si quieren, escríbanle al hermano si quieren, don Presby por YouTube. ¿Y cómo es su Facebook, hermano? Bueno, mi Facebook lleva mi nombre, Pablo Flores Figueroa. Ese es mi Facebook personal. La página se llama Don Presby, de Facebook también. Y en Instagram, que es lo mismo. Ok, entonces escríbanos y yo tengo una aplicación, una página que se llama IgleRed. Es una red de iglesias por todo el mundo, de iglesias sanas. Yo conseguí la iglesia donde yo me congrego, la iglesia reformada de allá de Florida Blanca, por esa página. Entonces, usted pone solamente el nombre de Igle Red, así se llama, Igle Red, todo pegado. Le ponen el nombre de la ciudad y ahí le sale la iglesia sana más cercana. Y de verdad son iglesias sanas la mayoría porque tienen que pasar por un filtro cuando anotan las Mm, iglesias. entonces la verdad que sí, ok. es bueno, o sea, es muy bueno. Entonces, bueno, entonces, muchas gracias oyentes, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Hermano Pablo, despídase por favor. Sí, hermanos. Bueno, gracias a cada uno de los que nos han estado viendo y oyendo. Darles un consejo, como lo tomé de Martin Lloyd Jones en uno de sus libros, que cada vez que, si tú quieres estudiar, y no solamente la Biblia, o leer un libro de teología, arrodíllate y pide a Dios por sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos, cada estudiante de teología necesitamos la guía del Espíritu Santo para no desviarnos, para no ser tercos, para no ser ofensivos, sino que podamos ser hombres y también mujeres, porque hay mujeres que también leen y están en las redes o que también son instrumentos en las manos de Dios, que podamos ser dóciles, podamos ser sabios y amigables al momento de poder presentar o dialogar con alguien de doctrina o del Evangelio, que es importante. Eso, hermano. Sí, este video espero tenerlo con el permiso de mi hermano en mi canal de YouTube también llamado Don Presby, así que si quieren visitar mi canal pueden suscribirse. Y eso, hermanos. Eso. Dios les bendiga. Hermano Pablo, que tenga una muy buena tarde, buen fin de semana y mañana un buen día, Señor, Igualmente. hermano. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas Listo, gracias. hermano. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego. El video será subido a YouTube y en el canal del hermano también. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y pues estamos hablando. Hasta luego.